No es el Big Ben, que dicen que es el reloj más puntual del mundo, pero ese es el reloj que marca el tiempo holguinero desde hace 90 años. Pero no, ese no fue el primer reloj que estuvo en la torre. Antes hubo uno que era de una sola cara. Vengan que les cuento la historia completa. Para colocar un reloj en la torre de la iglesia, primero hubo que construir la torre. Pero claro, para construir la torre, primero hubo que construir la iglesia. Aquí no se iba a levantar una iglesia, sino un convento de los padres franciscanos. Precisamente para eso fue para lo que vinieron a Holguín varios de ellos, incluyendo al famoso Padre Alegre o Alegrías, que fue el que puso la cruz en la cima del cerro. Pero el rey de España no estaba muy feliz con la actitud de los franciscanos en América y por eso no le autorizó el convento en Holguín. Entonces se consideró que el espacio del convento, que no se hizo, sirviera para levantar una nueva iglesia en Holguín. Y lo hicieron. La iglesia se terminó de construir en 1819. Si sacan cuenta, este año esta iglesia cumplió 200 años. Pero vengan, vamos a entrar para contarle dos curiosidades. Una tiene que ver con por qué a los José le dicen Pepe y la otra tiene que ver con la costumbre antiquísima de celebrar el Día de los Trabajadores el 1 de mayo. Según el mito bíblico, José es el esposo de María y ella es la madre del Hijo de Dios. Por tanto, José viene a ser una especie de padre aparente o padrastro de Jesucristo. Es por eso, por lo que en las antiguas escrituras los escribanos tenían que señalar eso, que José es el pater putativus, que es esa frase en latín que dice precisamente eso, padre aparente, padrastro. Piensen ustedes que en la época los escribanos lo hacían todo a mano, por tanto trataban de buscar la forma de que fuera menos lo que tuvieran que escribir, o sea, usaban abreviaturas. Y así, cada vez que ponían José, pues ponían entre paréntesis PP, que significa pater putativus. Incluso con el tiempo achicaron todavía más las escrituras y ya no ponían San José, sino nada más ponían PP. Y esa es la causa que desde entonces nos hemos acostumbrado a decirle Pepe a los José. La otra curiosidad, en las Sagradas Escrituras dice que José en vida era un hombre muy laborioso, muy trabajador. Por eso cuando lo canonizan pasa a ser patrono de los trabajadores. Y los trabajadores, claro, celebran a su santo el día del nacimiento de este. No les había dicho que San José nació un día 1 de mayo. De ahí viene la tradición antiquísima de que el 1 de mayo es el Día de los Trabajadores. Pero no se debe confundir esta fecha con otra relacionada con San José. Y me estoy refiriendo a la fecha en que se reconoce a San José como patrono universal de la Iglesia, que es el 19 de marzo. Y ahora sí, vamos a pasar nuevamente a narrarle la historia del primer reloj público que tuvo Holguín, que se colocó precisamente en esta, la iglesia de San José de la ciudad. Antes les había dicho que esta iglesia se construyó en 1819, eso es cierto, hace 200 años, solo que aquella no era exactamente esta, sino que era una construcción mucho más rústica. Y 30 años después, o sea, en 1849, se construye la torre. Por cierto, la primera torre que tuvo la iglesia San José es exactamente esa misma que ven, con sus 26 metros y medio. Cuando en 1849 se concluye la construcción de la torre, ahí, en ese mismo momento, se coloca el primer reloj público que tuvo Holguín,
que no era este que ven ahora. Aquel tenía una sola cara, daba a la calle España. Por cierto, la calle España es la que a partir de 1898 pasó a llamarse Maceo. Y vean ustedes qué simbolismo. La antigua calle España pasa a ser calle Antonio Maceo. El primer reloj público que tuvo Holguín dio la hora lo mejor que pudo, y pudo muy poco. Casi siempre tenía algún problema, casi siempre estaba roto. Y para colmo, un día cayó un rayo en la torre y dañó al primer reloj holguinero para siempre. De todas maneras no había dinero para poner otro. Y aquel primer reloj público holguinero estuvo silencioso, mudo y difunto por 70 años. Debe ser por eso, por lo que los relojeros tenían tanto tiempo libre, sin nada que hacer, y se convirtieron los dos en personajes muy, pero muy populares. Les voy a hacer la historia de ellos. El primero, Chepenché, ese era el apodo, el hombre se llamaba Atilano Echavarría. Chepenché usaba un sombrerito de huevo frito, parecido al que nos acostumbramos a verle al guayabero. Cuando invitaban a Chepenché o Chepe, que le decían de cualquiera de las dos formas, a comer, el relojero comía hasta reventar todo lo que pudiera, pero tenía que garantizar para el día siguiente, y esto es lo que hacía. Cogía los bisteces, se lo ponía en la cabeza y encima se ponía el sombrero y así se marchaba. Y al día siguiente, cuando iba a desandar la ciudad, en lugar de echar los bisteces en una jaba o en un cartucho, no, el Chepe se los volvía a poner en la cabeza y ponía el sombrero encima. Y así andaba por todo Holguín con la comida a mano. Tan, pero tan popular fue Chepenché que su nombre aparece en alguna vieja guaracha holguinera. Solo que él no fue el único relojero que tuvo San José. Del otro le cuento la historia ahora enseguida. Víctor Caramora se llamó el segundo relojero de San José, que también fue un personaje muy popular, aunque por asuntos diferentes al que lo fue Chepenché. Caramora vendió los primeros relojes que se comerciaron en Holguín. Dicen que era de la marca Roscoff y eran del tamaño de un huevo de avestruz. Claro, estos eran unos relojes de mesa, pero entonces en Holguín todavía no se conocía de los relojes de bolsillo o los de pulsera, y la gente andaban con el Roscoff en la java para sacarlo en cualquier lugar y ver la hora. Lo que pasa con los relojes de bolsillo, con los relojes de pulsera, es que ahora los celulares los están sustituyendo, y es una lástima porque el reloj es generalmente una joya muy elegante. Y por cierto, hablando del tiempo, todavía no les he contado la historia de el reloj actual que está en la Torre de San José, y el tiempo ha transcurrido. Así que vamos a abreviar, y mientras tanto, para saber cuánto me queda, le pido al director que me ponga un reloj digital aquí en esta parte de la pantalla. Venga. Año 1929, y un personaje holguinero, el doctor Rafael Avilés, del famoso clan de los Avileses de Holguín. Fue él quien tuvo la idea de sustituir el viejo reloj que hacía 70 años que estaba en la torre y que no funcionaba por otro nuevo. Solo que Rafael Avilés no tenía dinero para comprar el reloj que se ve ahora. Y por eso se creó una comisión, y al frente de la comisión pusieron al alcalde, que era en esos momentos Antonio Infante Maldonado, del clan muy, pero muy famoso de los Infantes de Holguín, que a diferencia de los Avileses sí tenían muchísimo dinero. Solo que dicen que los infantes eran un poco agarrados o que caminaban con los codos, y el alcalde donó algunos pocos pesos para comprar el reloj. De todas formas, la comisión hizo fiestas, verbenas, y fueron reuniendo peso a peso el dinero que se necesitaba, y al fin lo tuvieron. Y cuando lo tuvieron, repito, el año 1929, colocaron el nuevo reloj, ese que está ahí en la torre, que sigue marcando la hora de Holguín y de los holguineros, y que a diferencia del primero, este tiene 3 caras. Esta escalera lleva a la parte más alta de la Torre de San José, exactamente al lugar
donde está el reloj público. Y por cierto, no les había dicho algo, cada una de las piezas de ese reloj público le pertenece a todos los holguineros, residentes o naturales, porque fueron los holguineros quienes pagaron ese reloj. Y otra cosa más, cada uno de los centímetros cuadrados de esta iglesia también es propiedad de los holguineros, por algo que no les había dicho antes. En 1819, o sea, hace 200 años, cuando se construyó esta iglesia, fue el gobierno local de entonces quien pagó su costo, no las autoridades eclesiásticas. Por tanto, la iglesia pertenece al gobierno de Holguín. Por el tiempo de programa que me queda, ya no voy a poder hablarles de cuando en Holguín se colocó el segundo reloj público, y tampoco voy a poder hablarles de la llegada a este pueblo del primer relojero graduado en Suiza, que es el lugar del mundo donde dicen que se fabrican los relojes más puntuales que hay. Pero como quedan unos segundos, sí, un dato antes de marcharme por esta ocasión. Ese primer relojero graduado en Suiza que llegó a Holguín creó en esta ciudad una de las familias más distinguidas, los García Benítez. Volveremos. En un próximo encuentro continuamos toda esta historia. Hasta entonces.